La Biblia de estudio de John MacArthur, Lucas 24:13. Jesús se manifiesta a dos discípulos. Este es un pasaje tan hermoso. Y dice así: aquel mismo día, dos de los discípulos, de los Talmidim, iban a una aldea llamada Emaús, que estaba como a 11 kilómetros de Jerusalén. Conversaban entre sí acerca de todas estas cosas que habían acontecido. Y mientras conversaban y discutían, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos, pero sus ojos estaban velados para que no lo reconocieran. Y él les dijo: ¿qué discusiones son estas que tienen entre ustedes mientras van andando? Y ellos se detuvieron con semblante triste. Uno de ellos, llamado Cleofas, le dijo: ¿eres tú el único visitante en Jerusalén que no sabe las cosas que en ella han acontecido en estos días? ¿Qué cosas?, les preguntó Jesús. Para que vean también, Jesús tenía un sentido del humor, O sea, es algo maravilloso. Y ellos le dijeron las referentes a Jesús el Nazareno, que fue un profeta poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo, y cómo los principales sacerdotes y nuestros gobernantes lo entregaron a sentencia de muerte y lo crucificaron. Pero nosotros esperábamos que Él era el que iba a redimir a Israel. Además de todo esto, este es el tercer día desde que estas cosas acontecieron. Y también algunas mujeres de entre nosotros nos asombraron, pues cuando fueron de madrugada al sepulcro, al no hallar su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto una aparición de ángeles que decían que Él vivía. Algunos de los que estaban con nosotros fueron al sepulcro y lo hallaron tal como también las mujeres habían dicho, pero a Él no lo vieron. Entonces Jesús les dijo: oh insensatos y tardos de corazón, para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera todas estas cosas y entrara en su gloria? Comenzando por Moisés y continuando con todos los profetas, les explicó lo referente a Él en todas las Escrituras. Fíjense qué maravilloso. Se acercaron a la aldea donde iban, y Él hizo como que iba más lejos. Y ellos le insistieron diciendo: quédate con nosotros, porque está atardeciendo y el día ha declinado. Y entró a quedarse con ellos. Al sentarse a la mesa con ellos, Jesús tomó pan y lo bendijo, y partiéndolo les dio. Entonces les fueron abiertos los ojos y lo reconocieron, pero Él desapareció de la presencia de ellos. Y se dijeron el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón dentro de nosotros mientras nos hablaba en el camino, cuando nos abría las Escrituras? ¿No ardía nuestro corazón? Levantándose en esa misma hora, regresaron a Jerusalén y hallaron reunidos a los 11 apóstoles y a los que estaban con ellos, que decían: es verdad que el Señor ha resucitado y se ha aparecido a Simón. Y ellos contaban sus experiencias en el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan. Y fíjense cómo ocurre lo que ocurre en el mundo. Gente que lo ve, gente que cree, y la gente que dice: no, pero yo no te creo, yo no lo he visto. Y se ve con los ojos de la fe. Ellos evidentemente lo vieron realmente, pero con la congoja y la discusión y la plática que tenían, no podían abrirse sus ojos para ver lo que Él era. Luego seguramente él venía cubierto, porque siempre se usaba esta cobertura, pero hubo un momento en que ellos en la mesa es cuando ya lo ven. Y pasa, es una cosa que no es ilógica, pasa que cuando uno está tan ensimismado en sus cosas, ni te das cuenta de las personas, así como la gente que no se acuerda cómo se vistió otra persona el día anterior. Ni uno a veces mismo, hay gente que no se acuerda qué vistió el día anterior. Pues ese ensimismamiento habla de que no había una búsqueda de Él, o sea, no estaban así observando en dónde estaría el Redentor que volvía. Entonces es lógico, ¿no? También tiene muchas implicaciones espirituales, ¿no? Pero esencialmente es esa. ¿Por qué las personas muchas lo dudan tanto? Pues entonces no lo van a ver. Porque si tú estás dude y dude y dude, no lo vas a ver.
el que empieza a verlo y a verlo en sí, y a verlo en la palabra y a verlo en tu vida, es porque tú lo quieres ver. Entonces esos ojos del alma se te abren. Y para verlo en ese sentido tenemos que luchar contra las cosas del mundo que nos atan, porque nos traen a nada más a lo terrenal, a nada más a lo supuestamente concreto. Porque es muy curioso que en todas las épocas las personas eran muy dadas a creer en espíritus, en espíritus, en cosas, ya saben, de todo eso. En esas cosas sí creen, ¿no? Pero si les hablas de Dios, si les hablas del Mesías, o sea, hay gente que el Mesías dicen que Dios nos libre, que ni siquiera existió, cuando ya, o sea, son pruebas más que irrefutables de que existió, de que Jesús como hombre pisó la tierra, ¿no? Bendito sea. Por ejemplo, hablan de aquí las notas del pastor MacArthur. Emaús no se menciona en otro lugar de la escritura, su ubicación exacta se desconoce, pero la tradición afirma que corresponde a un pueblo llamado El Kubeibe, ubicado a unos 11 kilómetros al noreste de Jerusalén. Dice, cuando leemos, sus ojos estaban velados en el 24:16, dice, es decir, Dios les impidió reconocerlo. Sí, o sea, tienes espíritus de congoja, espíritus que no están atentos a verlo, pues no lo vas a reconocer. Y las personas decían, pero es que lo vi como diferente. Entonces ahí hay toda una serie de estudios acerca del rostro, si cambiaba de verdad el rostro de Cristo, si su rostro, la forma nosotros de verlo cambia dependiendo de cada quien. Ese es un estudio ya más profundo. Pero lo que tenemos que saber es que cuando nosotros no estamos en esa espera, no lo vemos en nosotros. Ahora, por eso también es muy importante que nosotros no nos quedemos con la idea de un actor o de un dibujo o de un calendario o de una pintura, porque eso atrofia nuestra mente, porque ya va a estar esperanzada de una imagen del Cristo que no es. Hay personas que incluso se fijan mucho en lo que ven en pinturas y no, o sea, lo que sabemos de Cristo físicamente no lo sabemos porque no lo escribió ni nadie de los evangelistas, ni Mateo, ni Marcos, ni Lucas, ni Juan. Nadie en realidad escribe al Mashiach, al Mesías. A lo más nos dicen que es judío, entonces tiene tipo judío, hay un tipo físico judío. Pero he aquí que, por ejemplo, nosotros tenemos la idea del pueblo judío, bendito sea, pues como muy, muy blancos, de ojos claros, pero eso es porque muchos al tener que huir por las persecuciones y ser dispersos en el planeta, que en realidad el pueblo disperso en el mundo es el pueblo judío, y es el pueblo que Dios los cuide mucho, pero es el pueblo despreciado en todo el mundo. Hay pueblos despreciados, hay gente, ¿no? Pero el pueblo judío, bueno, todo el mundo, ¿no? Que esperemos ya no, porque hay mucha gente que como usted, que ama al pueblo judío, ¿no? Como debe de ser, ¿no? Ese es el pueblo perseguido. Entonces, nosotros tenemos la idea del judío de tez blanca, con ojos claros, y no necesariamente, porque él, en la época donde está y donde él nació, está, por ejemplo, hoy Palestina, ¿no? Ahorita se le llama así, pero en realidad Palestina es un país, un título que se le puso a esa región por cuestiones políticas, pero en realidad no hay fundamento de que sea un lugar árabe, porque hay muchas regiones árabes, hay muchos países árabes, ¿no? Bueno, pero ese es otro punto. La cuestión es que esa región, porque muchos dicen, es que Jesús vivió en Palestina. No, Palestina no existe, o sea, ese es un nombre político que se le dio a esa región, pero hay muchos países árabes, muchas naciones árabes, y Israel no tiene su país, y Israel es del pueblo judío, porque así está escrito, ¿no? Bueno, y se dice, es que Cristo nació en Palestina, no nació en Israel. No, es que todo eso es Israel, ¿no? Todo eso es Israel. Pero he aquí que Cristo bien podría tener una tez más como árabe, tipo árabe, podría tener una tez más apiñonada,
No necesariamente Cristo tiene que ser de tez blanca ni de ojos claros. Es posible que sí, es posible que no. Ajá. Por eso no nos lo ponen, porque hay muchas formas de verlo. Miren, nosotros es como cuando tenemos unos lentes, ¿no? Vemos diferente sin los lentes que con los lentes. Vemos diferente con unos lentes polarizados que con unos lentes de color. O sea, cada quien vemos diferente el mundo acorde a lo que tenemos en nuestra mente, acorde a nuestras lecciones. Vemos a las personas, así como podemos verle un gesto amenazante como un gesto bondadoso, así funciona nuestra alma conectada con nuestra mente y nuestro corazón. Entonces, de esa manera, por eso nadie podemos ver claramente y ni lo podríamos ver a Cristo ahorita. Hasta que Él vuelva, ahí todos lo vamos a ver. Todos lo vamos a ver. E incluso en primeros momentos no, porque va a ser tan contundente cuando Él vaya descendiendo de los cielos, que lo creemos sin duda, porque en Hechos se le dice a los apóstoles, ¿no? Ya lo hemos leído que en Hechos dicen: ¿para qué se quedan viendo hacia arriba? O sea, lo que les queremos decir es que así como lo están viendo que se está yendo, así va a regresar el Rey en toda su gloria. Y entonces ahí es donde sabemos que todo ojo le verá. También hemos repetido que todo ojo le verá, quiere decir que desde la ciencia de cada quien, desde la forma de pensar de cada quien, creyente, no creyente, judío, gentil, todos van a saber que Él es el Mesías. Ahí la siguiente cuestión va a ser es que va a haber gente que va a decir: sí es cierto, tú eres el Mesías, pero yo no te quiero seguir. Dios nos libre, Hasbe Shalom. Pero eso es lo que va a seguir. O sea, cuando el Mashiach vuelva, no puede haber duda de nadie, porque si no, no es el Mashiach. O sea, cuando el Mashiach vuelva, no le va a quedar duda a nadie de que Él es Yeshua. No le va a quedar duda al pueblo judío que no ha creído. Muchos ya se están convirtiendo. Le digo que nosotros le enseñamos palabra a judíos que no son practicantes y que dicen: oye, yo ya me desesperé y yo creo que Jesús sí es, pero ¿por qué Jesús es romano? ¿Por qué se volvió romano? No se volvió romano, eso ya fue la imagen que le hizo Roma. Jesús siempre fue judío, mira. Y entonces lees las escrituras y no necesitas mucha teología para darte cuenta que todas las fiestas las celebró Jesús, ¿no? Yeshua, ¿no? Bueno, entonces por eso es que nosotros no podemos saber cómo era, y nunca ningún lugar que te digan: aquí está la foto de Cristo. No, o sea, nos podemos hacer una idea de que, por ejemplo, de que del tipo de nariz, pues quizá de que usa barba también, porque es un mandamiento y Él más que nadie todo lo lleva a la perfección. Ajá. De que siga guardando pues lo que la gente le dice a veces con desprecio, lo judío, pues sí, aunque les incomode, así es. O sea, lo que pasa es que Cristo ya al mundo gentil ya no tienen que tener ese peso. O sea, esas responsabilidades a ese grado son para el pueblo judío, y dentro del pueblo judío está el pueblo levita. Pero para el resto del mundo no es necesario que tú te vuelvas judío. O sea, no es necesario que tú hagas cosas judías. Lo puedes hacer, sí, y es muy hermoso. Nosotros lo hemos practicado, lo hemos enseñado. Es muy, muy, muy hermoso. Pero la cuestión es que si la persona empieza a volverse, en eso les repito que entendemos al pueblo evangélico cuando dice: es que ¿para qué te vas a volver judío? O sea, ¿para qué quieres hacer las cosas judías? Tienen razón, o sea, no es necesario. Y nuestros maestros que hemos tenido, judíos ortodoxos, por eso tenemos ese conocimiento tan de primera mano de maestros judíos como luego aprendimos de maestros cristianos. Por eso tenemos el conocimiento de ambos lados y sabemos que es muy diferente y lo respetamos. Pero los propios maestros judíos verdaderos dicen: no lo hagas. O sea, eres judío de familia judía, dices: no te preocupes. Es más, hasta te dicen: tú sigue tu fe, No, bueno, pues es que yo quiero aprender. Bueno, ya se hace un reconocimiento, ya se ve, pero el pueblo judío no tiene la idea de evangelizar ni nada de eso, O sea, ellos no judaizan. O sea, ese término no tiene validez, pero sí comprendo de nuestros hermanos evangélicos, cuando un hermano ya quiere estar haciendo puras cosas judías y todo, dices: pues es que no es necesario que lo hagas.
Pero yo pienso que tienen que tener misericordia de que hay un pueblo que nos sentimos muy cercanos a la forma de estudiar judía. Y entonces nosotros nos quedamos en medio porque no podemos ser evangélicos, porque es una forma de pensar diferente. La forma de pensar evangélica es grecorromana. Así es, ellos mismos siempre se basan en los griegos, siempre se basan en Sócrates, en Platón, esa es su forma, porque viene de Roma. Ajá, se entiende. Pero habemos personas que nos sentimos tan atraídos desde nuestro nacimiento, y algunos pues tenemos un linaje de por ahí, una línea de sangre de judía, pero que no lo practicamos, que además ni sabíamos, ¿no? Pero que no podemos practicar tal cual el judaísmo porque decimos, pero es que yo creo en el Mesías, yo creo en Cristo, Él es el Mesías, y no se puede negar al Mesías, no se puede, no se debe de hacer, porque como dice, si tú me negas a mí, yo te voy a negar a ti. Decimos, no, amado Padre, ¿no? Entonces, estamos en tiempos difíciles, pero en tiempos también maravillosos. ¿Cómo lo ves tú? O sea, ¿cómo lo ves tú? ¿Lo ves como esperanza? Entonces tienes a Cristo en ti y ves dificultades, pero quieres superarlas. Sabes que Él va a venir, lo sigues buscando con todas tus fuerzas. Ya no tienes el peso de creer como cuando estábamos en el mundo, de que yo me tengo que ganar las cosas. No, Dios te da todo, tú nada más adóralo con sinceridad, busca esa sinceridad, confía en Él y tú haz lo que tienes que hacer. Porque para eso nos dio un cerebro, una mente, un corazón, una lucha con los demás, el tener, mira, cuando una persona cae, falla, nos va a causar muchos sentimientos, pero estando en Dios y en Cristo pero debo de ser tolerante, pero debo de tomarlo con calma, pero debo de ser manso. Si yo le voy a dar palabra a alguien, yo no lo debo de destruir, yo no lo debo de acabar con la palabra, decirle que es un idólatra, un pagano, o sea, no. Porque así nos acercó nuestro Señor Jesucristo. Él se acercó con palabra, dijo la verdad, dijo lo que va a pasar, dijo que está el amor y la misericordia del Señor para volver a Él. O sea, lo que pasa es que decir la verdad, pues ya duele, ¿no? Decir la verdad ya a la gente le va a incomodar, pero nosotros como discípulos de Cristo, si queremos serlo, tenemos que ser todavía más cuidadosos de eso, porque Él obviamente tiene la medida exacta y precisa de decir todo a la perfección con el tono exacto y sin dejar de amar a sus semejantes y a quienes son los hijos del Eterno. Pero nosotros no, o sea, nosotros a veces se va a mezclar como que ese deseo de desquitarnos, o sea, pero eso es parte de seguir caminando en Él. Ajá. Pero que no, o sea, no sé, muchas veces ni siquiera queremos practicar la mansedumbre, ¿no? O sea, luego ya nos queremos enojar con la gente y dices, no, acuérdate que nosotros estuvimos ahí, que nosotros cuántas veces nos buscó Cristo y no le hicimos caso. Entonces ahora una persona, pues tenemos que tener esa paciencia. Pero qué maravilloso es este pasaje, pues obviamente como toda la bendita palabra. Muchas gracias, bendiciones. Gracias por suscribirse, de verdad que les agradecemos mucho. Hemos aumentado los seguidores. Nos ayuda, nos alienta, nos da aliento. O sea, no nos afanamos, pero es bonito. Les agradecemos mucho.